Había un repentino dolor en su voz y Iona se preguntó por qué la duquesa parecía tan preocupada por su hijastro. La puerta se abrió y la duquesa se volvió con ansiedad, pero su rostro reveló desilusión cuando vio que era el duque quien entró. ¿No recuerdas que Lady Grestham llega hoy?, preguntó. Envié un carruaje a Fuerte Augustus como se había programado. Su habitación está dispuesta, respondió la duquesa con indiferencia. No imagino el objeto de su visita a este remoto lugar, cuando es una mujer que tiene a Londres a sus pies. Sin duda alguna debe tener sus razones, comentó el duque. Me sorprendería mucho que no las tuviera, contestó la duquesa. He oído hablar mucho de Lady Grestham. ¿Tú la conoces? No la he visto desde que la tuve en mis brazos siendo una nena. Sus padres vivían cerca de mi casa, como me recordó en la carta en la cual se invita a sí misma para venir aquí. Pero no creo que sea por mis bellos ojos que Beatrice Grestham haya decidido cambiar St. James por Skate. Y no soy lo bastante vanidoso como para imaginar que es por los míos. La duquesa rió de forma desagradable. Tal vez el marqués de Severn tiene curiosidad respecto a ti, mi querido Ewan. Su método favorito de inquisición es enviar a Beatrice Grestham antes de enviar a su verdugo. Eso es interesante, opinó el duque, porque tú has expresado con gran habilidad algo que yo solo sospechaba. Iona, quien observaba con atención a la duquesa, notó cómo cambiaba su expresión. El comentario del duque la había desconcertado. Entonces encogió los hombros delgados y se volvió hacia el fuego. Solo estoy bromeando, Ewan. Beatrice Grestham no tiene ningún motivo ulterior. Solo viene a admirar el panorama escocés. El cambio de tono en la voz de la duquesa no convenció a ninguna de las dos personas que la escuchaban. En ambos produjo la impresión de su intento por desvirtuar una indiscreción. El duque miró hacia el reloj colocado sobre la repisa de la chimenea. De cualquier modo, Lady Grestham no llegará hasta la tarde, indicó el duque. El camino de Inverness está en muy malas condiciones y no la considero capaz de haber salido muy temprano. Había olvidado que venía de Inverness, exclamó la duquesa, y apareció de pronto una expresión de extraña desconfianza en sus ojos, como si el pensar en eso la perturbara sobremanera. Quizá le ha sucedido un accidente. Neil debió llegar desde hace 3 días, exclamó la duquesa por enésima vez. Iona no la había oído hablar de otra cosa en los últimos días, y optó por ya no tranquilizarla. Si el duque tuviera mejores sentimientos, ya habría enviado a un mozo hasta Inverness para preguntar por su hermano. La duquesa había hecho esa petición al duque durante la cena de la noche anterior, pero él se había limitado a contestar que Neil era ya lo bastante grande para cuidar de sí mismo. Iona notó que la duquesa no se mostraba tan insistente respecto a sus temores sobre la suerte de Lord Neil cuando el duque estaba presente. Después de 3 días en el castillo, Iona no había hecho otra cosa que escuchar las lamentaciones de la duquesa sobre el retraso de Lord Neil. En cambio, casi no había podido hablar con el duque y no estaba más cerca de conocerlo que cuando había llegado. Lo veía a la hora de las comidas, cuando presidía la gran mesa del comedor, pero con un lacayo atrás de cada silla era imposible una conversación íntima. Y Iona consideró impertinente de su parte hablar sin que antes le dirigieran la palabra. Cuando estaban solas, la duquesa se comportaba de forma diferente. Parecía complacerle tener a alguien para escuchar sus quejas y quien se viera obligada a pasar muchas horas del día en su compañía. Pero cuando el duque aparecía en escena, la duquesa no ocultaba su enemistad y aprovechaba a cualquier ocasión para acusar a Iona de ser una impostora. Fue en el 4.º día que un lacayo llegó, por fin, para avisar a la duquesa que el carruaje de Lord Neil se aproximaba al puente. ¿Al puente?, exclamó la duquesa. Entonces casi ha llegado. ¿Por qué no me avisaron antes? Ve ahora mismo a la puerta principal y pide a mi lord que venga a verme de inmediato. Muy bien, señora. El lacayo se retiró y la duquesa abandonó su asiento. Se volvió hacia el espejo para arreglarse el cabello. Había aparecido una luz repentina en sus ojos y en esos momentos se veía más joven y hasta un poco atractiva. Ella lo ama, pensó Iona con repentina claridad, y se preguntó si Lord Neil correspondería al amor de su madrastra. Se oyeron pisadas afuera,
y la duquesa miró ansiosa hacia la puerta. Temerosa de parecer inoportuna, Iona se retiró hacia una ventana y se quedó ahí, semioculta entre los pliegues de las cortinas. Oyó que la puerta se abría, pero no volvió la cabeza. Sin embargo, escuchó la exclamación alborozada de la duquesa. «Neil, al fin, ¿estás bien? Te juro que casi me volví loca de ansiedad». «Me siento muy halagado, Delamere», respondió una voz suave y baja. «No creí que mi ausencia iba a alterarte de alguna manera». «Sabes muy bien que sería así», contestó la duquesa. «Tanto que de no haber llegado hoy, habría enviado un mozo a Inverness a preguntar por ti, aunque no entiendo qué pudo entretenerte en ese aburrido lugar». «El mozo habría vuelto sin haber averiguado nada», repuso Lord Neil en un tono que revelaba su hastío. «Porque no estuve en Inverness. Pero tú dijiste que ibas hacia allá». «Cambié de opinión, di vuelta al camino en Glen Urquhart y fui a hospedarme con unos amigos». «¿Quiénes son ellos?», preguntó la duquesa con desconfianza. «No los conoces. Su nombre no significaría nada para ti». «Entonces, ¿no has estado para nada en Inverness? Supuse que habías encontrado allí a Lady Grestham». «¿Lady Grestham?», repitió Lord Neil con sorpresa. «¿No está ella aquí?» «Ella también está retrasada». «Qué extraño». Pero era de esperarse, considerando que viene de tan lejos. Los caminos de Inglaterra hacia aquí están en pésimas condiciones y se dice que hubo inundaciones en Yorkshire. Bueno, nada tiene importancia ya. Lo único importante es que estás aquí. Tengo mil cosas que decirte, Neil». Había una nota baja e íntima en su voz, y Iona comprendió con incomodidad que la duquesa se había olvidado de su presencia. Por primera vez se dio la vuelta y miró hacia la habitación. La duquesa estaba de espaldas a ella, pero Lord Neil estaba de frente. Al moverse, atrajo su atención. Su corazón dio un vuelco de asombro y la sangre desapareció de sus mejillas, pues lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes y supo, cuando sus ojos se encontraron a través de la habitación, que él la recordaba también. «Parece que tenemos una visitante, Delamere», expresó con suavidad. La duquesa se volvió impaciente hacia Iona. «Me había olvidado que estaba usted ahí, muchacha», dijo. «Si desea retirarse, puede hacerlo». Iona hizo una reverencia a toda prisa, pero Lord Neil estaba decidido a satisfacer su curiosidad. «Te ruego que nos presentes», indicó con voz autoritaria. «Es difícil para mí hacer eso», contestó la duquesa. «No tengo la menor idea de quién sea esta persona. Pretende ser tu hermana, Elspeth, quien se ahogó hace 17 años, pero yo no creo tal historia. Mientras se comprueba si su presunta identidad es falsa o no, la llamamos señorita Iona». «¿Usted cree ser mi hermana Elspeth?», preguntó Lord Neil. «Su señoría el duque tiene las pruebas. Si a usted le interesan, milord», tartamudeó Iona sin poder mirarlo a los ojos. «Me interesan en extremo», dijo Lord Neil, «pero prefiero escuchar la historia de sus propios labios». Iona se preguntaba con desesperación cómo rehusarse, pero la duquesa acudió en su auxilio. «Hay mucho tiempo para eso», intervino con impaciencia. «Ven conmigo a mis habitaciones, Neil. Necesito hablar contigo». Antes que Lord Neil pudiera contestar, Iona hizo una reverencia y salió presurosa de la habitación. Afuera de la puerta se recogió las faldas y subió corriendo por la escalera. Las cosas se enredaban más a cada instante. Lord Neil había visto cuando ella salía del dormitorio de Héctor, pero había mentido a su madrastra negando que había estado en Inverness y, por fortuna, no podría comentar nada respecto a lo que había visto, sin delatarse a sí mismo. Eran demasiados misterios para los que ella no tenía explicación. La presencia del duque en París, que deseaba mantenerle en secreto, el interés de la duquesa por el paradero del príncipe, su propio desafortunado encuentro en Inverness. Iona tenía solo unos minutos en su habitación cuando llamaron a su puerta. Ella ordenó que entraran y apareció una doncella. Se llamaba Katy y había estado atendiendo a Iona desde su llegada al castillo. Después de cerrar la puerta, le informó a Iona. «Hay un hombre que desea verla, señorita», dijo con su fuerte acento escocés. «¿Quién puede ser?», preguntó Iona desconcertada. «Se llama
Dougal, señorita, y trae un mensaje para usted. Insiste en hablarle, y dijo que esperaría todo el tiempo necesario para poder hacerlo. ¿Podrías llevarme a verlo sin que nadie se diera cuenta, Katy? Sí, señorita, venga conmigo. Iona tomó un chal, se lo puso y siguió a Katy. Esta la llevó por un verdadero laberinto de corredores y escaleras. Era indudable que estaban en una parte del castillo no habitada. Por fin llegaron a una pequeña puerta de roble con acceso al exterior. Katy descorrió los cerrojos y su rechinido indicaba que no había sido usado en mucho tiempo. La doncella sacó una llave del bolsillo de su delantal, la introdujo en la cerradura y la hizo girar para abrirla. El aire fresco y el sol penetraron de pronto en el lóbrego rincón del castillo donde se encontraban. Iona vio que la puerta conducía a una terraza de la que descendían empinados escalones hacia el lago. Se encontraban en el lago oriente del castillo, fuera de la vista del puente que lo unía con tierra firme. Katy silbó y casi enseguida apareció un hombre corpulento, de vestimentas rústicas, con una gorra vieja sobre los grises cabellos. «Este es Dougal, señorita», explicó Katy, y añadió: «Es mi tío y es un hombre bueno. Dejaré que hable con usted. Permaneceré junto a la puerta». El escocés esperó hasta que Katy se retiró. Entonces se quitó la gorra y sacó de ella un pedazo de papel. Sin decir nada, se lo entregó a Iona. Esta lo abrió y vio que contenía un mensaje breve. «Debo verla. Puede confiar en este hombre, Héctor». Lo leyó 2 o 3 veces, hasta que estuvo segura de que no estaba equivocada. El mensaje era, en realidad, de Héctor MacGregor. Pero, ¿qué hacía él ahí? Miró hacia Dougal. «¿En dónde está él? El caballero que envió esta nota. Yo la llevaré con él». «¿Pero cómo?», preguntó Iona. Dougal señaló hacia la escalinata. «Tengo mi bote aquí». Iona titubeó solo un momento. Se volvió hacia la puerta y llamó a Katy. La muchacha esperaba adentro. «Tu tío quiere que vaya con él», explicó Iona. «Espero no tardar mucho. Si alguien preguntara por mí, dile que estoy descansando y no deseo ser molestada». «Puede confiar en mí, señorita», contestó Katy. «Pero, ¿cómo entraré al volver?», preguntó Iona. Katy le entregó una llave. «Dejaré la puerta sin cerrojos», dijo. Iona comprendió que esta puerta había sido usada antes como una forma secreta de salir o entrar del castillo, pero no tuvo tiempo para mayores conjeturas. El recorrido fue largo y pesado para ella. Bajaron primero la empinada escalinata hacia la orilla del lago. Lo cruzaron en el bote de Dougal, en silencio, y después iniciaron una caminata, también silenciosa, ascendiendo por la ladera de una montaña entre espesos pinares. Por fin llegaron a una pequeña cabaña construida de piedra, con 2 ventanas, cerradas con contraventanas de madera y un techo de paja, pero salía humo de la chimenea. Iona adivinó que habían llegado a su destino. Dougal abrió la puerta y Iona entró en la casita. Vio a Héctor sentado junto al fuego, con sus largas piernas estiradas frente a él. Se incorporó de un salto al ver a Iona. «Al fin está aquí», exclamó Héctor, abrazándola. «Yo estaba seguro de que Dougal se ingeniaría para traerla de algún modo. Y usted no me fallaría. Siéntese, parece agotada». Él le ofreció la silla y la joven se alegró de obedecerlo porque se encontraba exhausta. «¿Querrá la señorita algo de beber o comer?», preguntó una voz. Iona levantó la vista y vio a una frágil anciana, arrugada y doblada por la edad, pero con brillantes ojos que parecían mirarla como un pajarito. «Le agradecería un poco de agua», contestó Iona. La anciana se alejó para volver poco después con un tosco recipiente de barro, lleno de agua. Después de beberla, Iona pudo hablar con facilidad. «¿Por qué está usted aquí, Héctor?», preguntó, y aún al hablar miró a su alrededor, como temerosa de que alguien pudiera escucharlos. La anciana había desaparecido y Dougal permanecía de pie junto a la puerta. Había algo en su actitud, relajada y alerta a la vez, y daba idea de estar en guardia. «No se preocupe, Iona», dijo Héctor al notar su mirada. «Dougal y su madre son mis amigos, y no tema hablar frente a ellos». Se sentó en el suelo, a los pies de ella, con las piernas cruzadas y la espalda al fuego. «Necesito comunicarle algo de gran importancia». «Pero, ¿no es una locura que haya venido hasta aquí?», protestó Iona. «Yo pensé que para esta fecha ya habría vuelto a Francia». «Mis planes han cambiado», explicó Héctor. «Voy ahora hacia Skye.
pero no es por esa razón que deseaba verla. La noche que salió usted de Inverness, yo estaba sentado en una taberna, esperando a una persona con la cual había hecho una cita. De pronto, entró un hombre. Acababa de desembarcar y estaba ebrio. Había estado bebiendo por 3 días, según me dijo, porque se había mareado durante el viaje. Insistió en charlar conmigo y yo me preguntaba cómo podría librarme de él, cuando después de otro trago empezó a vanagloriarse. Había sido enviado a Francia para averiguar varias cosas, y gracias a su destreza había logrado descubrir todo lo que le encomendaron. La información que tengo aquí, dijo, sacando una libreta de notas, vale una buena cantidad de oro para mí, se lo aseguro. Oro, hijo mío. Y yo haré que ella me lo pague. ¿Y por qué no? Si no se puede sacar dinero a una duquesa, ¿a quién se le puede sacar?, me pregunto yo. ¿A una duquesa?, pregunté yo con curiosidad. No me diga que las duquesas en Escocia tienen ahora que pagar a sus amantes. Él se echó a reír, divertido. No es amor lo que la duquesa desea, sino información. Se inclinó hacia mí y murmuró: es inglesa y detesta a los escoceses. ¿Qué le parece? ¿Y sabe a quién odia más que a nadie? Al duque mismo. Sí, pobre Arkwright. ¿Cómo lo detesta? Iona contuvo un momento la respiración antes de preguntar: ¿el hombre era escocés? Claro que no, era un inglés. Siga, por favor. Como podrá imaginarse, estaba yo decidido a apoderarme de su libreta y examinar su contenido. Hice todo lo posible por hacer hablar al hombre. Le pagué más botellas y él me informó que la duquesa lo había mandado a Francia para seguir al duque. Arkwright estuvo en París, Iona. Ya lo sé, pero esa es otra historia. Héctor, siga con la suya. Bueno, el hombre me aseguró que tenía todo escrito en la libreta. Pensaba cómo podría apoderarme de esta cuando él empezó a ponerse truculento. En un repentino ataque de astucia y sobriedad, empezó a acusarme de estarlo espiando. Me insultó y terminó por retarme a duelo. Salimos de la taberna. Estaba borracho, pero aún así parecía un diestro espadachín. Nos batimos durante 10 minutos. Finalmente yo vencí. ¿Lo mató?, preguntó Iona. Si no está muerto, le aseguro que no podrá ver a la duquesa en largo tiempo, contestó Héctor con aire sombrío. Sacó y abrió una pequeña libreta negra. Hay muchas cosas aquí de las que se deben enterar el príncipe y Brett, pero le leeré solo aquellas que le interesan a usted. Julio 5. Seguí al duque a la Rue Marie. Pasó 2 horas en el número 27. Descubrí después que es la casa de Estelle Dupet, amante del jacobita desterrado, Rory MacGregor, quien murió la primavera pasada. El duque visitó a una jacobita, exclamó Iona. Rory MacGregor era un primo de Arkwright y, como dice aquí, murió ya. Si él hubiera vivido, habríamos consultado con él en lugar de comprometerla a usted. Pero fue indultado hace unos 5 años. Pero no volvió nunca. Yo no lo conocí. Pero sé que siempre vivió con esa mujer, Estelle Dupet, y ella fue la causa de que nunca aprovechara el indulto para volver a Escocia. ¿Por qué visitaría el duque a esa mujer? No lo sabemos, pero puede imaginarse la interpretación que la duquesa habría dado a eso, de haberse enterado. Sí, me doy cuenta. ¿Qué más descubrió? Se puso en contacto con un hombre cuya inicial es K. Él es también espía. Tiene un gran conocimiento de quiénes son los amigos del príncipe. Conoce a Brett y lo ha seguido en varias ocasiones. Ya se dará cuenta del peligro que eso entraña, Iona. Si el coronel está siendo vigilado, debe saberlo. De otra manera, no tardarán en descubrir el paradero del príncipe. Y aquí está la anotación que más debe interesarle. Es la inmediata a la que ya le leí. Julio 6. Me encontré con K, quien me dice que hace unos días el coronel Brett visitó una sombrerería en la Rue de Saint-Honoré y habló por largo rato con una jovencita llamada Iona Ward, de quien se sabe que es jacobita. K sugiere la posibilidad de que el coronel B esté consiguiendo los servicios amorosos de I.W. para el príncipe, por lo tanto valdría la pena vigilarla. ¿Cómo se atreven a pensar tales cosas?, exclamó Iona, llevándose las manos a las mejillas. No importa lo que cerdos como esos piensen, intervino Héctor en tono consolador. Pero si esto estuviera llegando a manos de la duquesa, estaría usted perdida. Por supuesto, exclamó Iona. No había pensado en ello. Oh, Héctor, cuánto me alegro que haya podido apoderarse de esa libreta.
Hay muchas cosas más aquí, pero no tengo tiempo de comentárselas, dijo Héctor. Mas debe recordar, Iona, esto. La duquesa está intrigando contra el duque, y es necesario tener presente el peligro que usted corre con esa mujer, si ella sospechara su ideal como jacobita. Además de impostora, concluyó Iona, no hace falta para decir más. Seguiré mi camino. Tiene que ir Skye. Me sentiría más feliz si volviera a Francia y advirtiera al coronel. Tengo que cumplir una misión encomendada por el príncipe. Se puso de pie y Iona lo imitó. Tenga cuidado con esa libreta, Héctor, recomendó. Había pensado en dejarla aquí y recogerla al regreso, dijo Héctor, pero tal vez encuentre un barco francés en Portray. En tal caso, si he terminado mi trabajo, partiré en él hacia Francia. De cualquier forma, es poco probable volvernos a reunir hasta que nos encontremos en París. Que Dios lo proteja, dijo Iona con suavidad. Y a usted también, Iona, repuso él. Se llevó la mano de ella a los labios y llamó a Dougal. Conduce a la señorita de regreso al castillo, Dougal, y recuerda que debes ayudarla si en algún momento se ve en apuros. No lo olvidaré, señorito Héctor, contestó Dougal con su voz lenta y profunda, y agregó, usted es todavía mi joven amo. Al ver la expresión desconcertada de Iona, Héctor explicó. Dougal era guardabosque en la propiedad de mi padre. Ahora es un MacCragan, pero yo lo quiero como si continuara siendo un MacGregor. Momentos después, Dougal y Iona se habían puesto en marcha hacia el castillo. ¿Conoce usted al señor MacGregor desde que era niño?, preguntó, después de que habían caminado en silencio por varios minutos. Sí, contestó Dougal, pero dejé a los MacGregor cuando me casé y me vine a vivir aquí. Mi esposa murió y desde entonces mi madre se vino a vivir conmigo, para cuidar de mi casa. Extendió la mano al decir eso, para evitar que una larga rama espinosa se atorara en las faldas de Iona. Al hacerlo, ella vio que tenía una gran cicatriz en el dorso de la mano, desde los dedos hasta la muñeca. ¿En dónde se hizo esa terrible herida?, preguntó ella. En la batalla de Culloden, contestó él en tono sombrío. Yo pensé que los MacCragan no habían tomado parte en el levantamiento, comentó Iona. No, el viejo duque estaba agonizando y su hijo vivía en el extranjero. No había nadie para conducirnos, pero 50 de nosotros fuimos a defender al príncipe en Culloden. ¿Murieron muchos de ellos?, preguntó Iona. 14 hombres murieron a manos de los ingleses en ese negro día. Si no hubiera sido por la intervención del cielo, todos habríamos quedado ahí. ¿La intervención del cielo? No es una historia común, señorita, pero seguramente le gustará oírla. Como le dije, no había nadie para dirigirnos, pero nos juntamos los 50 y nos fuimos para reunirnos con el ejército del príncipe. Llegamos al amanecer y encontramos todo en caos. Los clanes estaban discutiendo entre ellos y sobre qué lugar debían ocupar en la batalla. Como no teníamos quien hablara por nosotros, nos situaron en una hondonada pantanosa. La batalla empezó y no tardamos en descubrir que los clanes que había a nuestra derecha e izquierda huyeron dejándonos solos. De pronto apareció el propio MacCragan, More, con su banda blanca y las 3 plumas blancas de águila en su gorra. Dougal se detuvo e Iona preguntó, ¿quién era él? El tatarabuelo del actual duque. Era MacCragan More, contestó Dougal. Él hizo grande y poderoso al clan. Era un gran hombre, y su gente lo amaba tanto como le temían sus enemigos. Nunca he visto pelear a un hombre como peleaba él. Hizo retroceder a los ingleses y nos sacó de aquella maldita hondonada. Subimos a la llanura y pudimos ver que nos habían derrotado. Los hombres del príncipe que no estaban muertos o heridos ponían pies en polvorosa. MacCragan More miró a su alrededor. Ya no hay nada que podamos hacer, dijo con tristeza. Nos llevó lejos de ahí y señaló hacia el occidente. Vuelvan a toda prisa a casa y no digan a nadie, jamás, dónde estuvieron este día. Si hay otra oportunidad de luchar por el príncipe, vendré por ustedes. Regresamos, aunque 14 de nosotros yacían en el campo de batalla. Los que no estaban muertos fueron desnudados y torturados por los ingleses. Fue solo al hallarnos entre nuestra familia cuando comprendimos lo que había sucedido con exactitud. MacCragan More había vuelto de la tumba para salvarnos. Dougal guardó silencio. Frente a ellos, Iona podía ver ya el agua del lago. Esa fue una historia maravillosa, dijo.
Gracias por contármela. ¿El duque actual sabe que ustedes habían peleado por el príncipe? No, porque volvió a casa hasta 3 semanas después. El viejo duque murió la noche de la batalla, pero el nuevo duque estaba en el extranjero desde hacía 2 años, y tardó 3 semanas en volver. Cuando lo hizo, nos reunió a todos para decirnos que como no habíamos tomado parte en la rebelión, los ingleses iban a respetarnos. Aquellos que habíamos estado en Culloden no abrimos la boca. Como usted comprenderá, conocíamos los acontecimientos en otras partes del país. Además, nada podíamos hacer para ayudar al príncipe, quien se mantenía en el exilio. Pero muchos de ustedes deben haberlo ayudado, comentó Iona, porque él permaneció oculto por aquí mucho tiempo. Sí, lo ayudamos, pero es mejor no hablar de esas cosas, señorita. Dougal había bajado la voz, una vez que empezaron a cruzar el lago. Llegaron a la escalinata de piedra. Dougal saltó a tierra firme y ayudó a Iona a hacerlo. Alzó la mano en señal de despedida, cuando Iona le dio las gracias. Empezó a remar con rapidez y desapareció. Iona entró en el castillo, usando la llave que Katy le diera. Recorrió pasillos, subió y bajó escaleras, hasta que logró encontrar el ancho corredor que conducía a la escalinata principal. Instintivamente redujo el paso y se quitó el chal de la cabeza. Apenas si tuvo tiempo de preguntarse si se vería muy desarreglada y si sus zapatos estarían lodosos, cuando se encontró de pronto frente a Lord Neil. «De modo que por aquí andaba», dijo él. «Me estaba preguntando cuál sería su habitación». «Es esa, milord», contestó Iona, tratando de hablar con calma y señalando hacia una puerta cercana. Él miró primero en la dirección que indicaba su mano y después se volvió para mirarla a ella. Sus ojos fueron de arriba a abajo, desde sus rizos alborotados por el viento y hasta el sucio ruedo de su vestido. Sonrió y ella se sintió más asustada que se le hubiera escupido. «Venía a preguntarle si podemos hablar un poco», dijo Lord Neil con suavidad. «Creo que tenemos mucho que decirnos, usted y yo». Beatriz Wrexham se asomó por la ventana del carruaje, cuando los caballos empezaron a descender por un costado de la colina. Abajo, vio el castillo de Skye y la niebla vespertina alzándose sobre el lago. Beatriz había visto demasiados castillos para que la magnífica belleza de Skye le causara mayor emoción que llegar al final de su cansado viaje. Los lugares donde vivía la gente nunca le habían interesado. Eran los habitantes quienes le importaban, especialmente los hombres. Al pensar en Neil McCragan, entrecerró los ojos y sus labios rojos se curvaron en una leve sonrisa. Había sido un interludio divertido, con cierto toque picaresco. Resultó agradable, después de pasar sola tantos días, ser cortejada con tan desbordante pasión. Confirmó una vez más que tanto su rostro como su cuerpo aún tenían el poder de provocar el deseo. Ella y Lord Neil habían pasado 2 noches en un pequeño hotel de Abbeymoor, y con dificultad logró convencer a Neil de que no podían permanecer ahí por tiempo indefinido. Sus locas protestas de amor halagaron su vanidad, así como la actitud hacia su medio hermano, y esa franqueza respecto a sus propias ambiciones la habían intrigado e interesado. Beatriz estaba ansiosa por llegar a Skye, pero era lo bastante astuta para comprender que la suerte había puesto en sus manos un arma para ser usada en beneficio propio. Asimismo, podría resolver el problema encomendado por el marqués. Si encontraba pruebas de que el actual duque era jacobita, lo haría deponer y dejaría a su medio hermano como jefe del clan. En tanto el ducado de Arcre fuera leal al rey inglés, no importaba quién llevara el título. Neil sería un apuesto duque, pensó Beatriz, y la divertiría haber contribuido a colocarlo en esa posición. Al recordar su apasionada vehemencia, se estiró y vibró ante su propia respuesta. Ella tenía suficiente experiencia en las lides amorosas para comprender que Neil la amaba con sinceridad. Al mismo tiempo, era evidente su inquietud ante los problemas que su madrastra podría causar si sospechaba lo sucedido entre los dos. Por lo tanto, era imperativo, le dijo Lord Neil, no llegar juntos al castillo. «Hablas como si tuvieras miedo a tu madrastra», le dijo Beatriz. «Ella me quiere de manera absurda», repuso él por fin. «¿Y tú?», preguntó Beatriz. «Cuando era yo muy joven, me pareció atractiva. Conocía a pocas mujeres. Ella estaba más próxima a mi edad que a la de mi padre». Beatriz se echó a reír.
La historia es familiar, comentó burlona. Una madrastra joven y bonita, un hijastro apuesto y solitario. Había algo provocativo en su tono de voz, y Lord Neil la tomó con fuerza entre sus brazos, diciendo: «Eso fue hace muchos años antes de conocerte. Cuando te vi, todas las demás mujeres, comparadas contigo, me parecen desgraciadas». Mientras su carruaje cruzaba el puente que conducía al castillo, Beatriz se preguntó si la pasión de Lord Neil no le resultaría una pesadilla en muy poco tiempo. Los caballos se detuvieron. Beatriz echó una última mirada en el espejo de mano y bajó del carruaje. Advirtió que varias figuras la esperaban en lo alto de la escalinata principal. Su doncella bajó a toda prisa detrás de ella para arreglarle los pliegues del vestido hecho en terciopelo y examinar si estaba bien puesto el sombrero. Entonces, lentamente, Beatriz empezó a subir los escalones. La duquesa la esperaba junto a la puerta, y Beatriz percibió una expresión en sus ojos, indicio de que envidiaba su belleza. Las dos mujeres se besaron, y la duquesa se volvió hacia la alta figura que se encontraba a su lado y dijo: «Tengo el gusto de presentarle a mi hijastro, el duque de Arcry». «Nos sentimos muy honrados con su visita, Lady Wrexham», dijo una voz varonil. «Permítame darle la bienvenida al castillo Skyke». Beatriz sintió que los labios de él rozaban sus dedos. Entonces, al terminar de hacer la reverencia, lo miró a los ojos y sintió que algo desconocido nacía en ella. No supo definirlo. Era una extraña mezcla de dolor y de placer que se abatió sobre ella.